Bueno, bienvenidos todos a nuestra cita de los miércoles en la tarde, nuestro CMO Talk. Hoy con un súper invitado, nuestro aliado SIL, que nos va a hablar sobre el Human Insights, Human Brand, Human Business, el poder de la empatía y la generación de valor. Como siempre, las recomendaciones se deben de registrar, darnos tus datos para tenerlos en nuestra base, colocar su video y su audio en off y en mute, y las preguntas o dudas que vayan surgiendo durante la presentación las pueden ir colocando en el chat o esperar al final cuando podamos ya abrir nuestros micrófonos y activar las cámaras. Vamos entonces pues a dar inicio a este espacio tan enriquecedor. Hoy, como les decía, con SL Insights, que es nuestro nuevo aliado en CXO Forum. Va a estar Sandra López, que es la Manager Corporate Strategy de la compañía. Y les quiero contar quién es Sandra. Sandra estudió psicología con un enfoque en cultura y psicoanálisis, gerencia de publicidad, psicóloga de consumidor, máster en innovación, certificada en gamificación, CPS, solución creativa de problemas y metodologías ágiles. Apasionada por el conocimiento, la innovación, por hacer las cosas con sentido humano. Es madre de una niña de 13 años y se define como un líder creativo por naturaleza. Su objetivo como empresaria comenzó hace 21 años y está enfocado a llevar una mirada humana a las organizaciones e incentivar la construcción de un valor real para la sociedad por parte de las marcas. Ha co-creado metodologías y estrategias con líderes y personas inspiradoras en empresas como Tecnoquímicas, Bavaria, PepsiCo, Unilever, Diageo, Belcor. Bueno, en fin, la lista es larga, Sandra, pero la verdad es que es relevante en el mercado el trabajo que ha hecho Sandra. Qué rico tenerte con nosotros. Hoy he estado como enredada yo para presentarte, pero de verdad, estamos muy complacidos de tenerte. Un tema arrollador, así que creo que nos va a ir muy bien. Oye, sigo enredada. Adelante, Sandra. Bueno, nada, no, muchas gracias, María Claudia, por la presentación. Bueno, pues espero que esto que hemos preparado para ustedes sea de mucha utilidad, de mucha inspiración y lo más importante, que invita a la acción. Entonces, pues nada, también muchísimas gracias por la invitación, por permitirme pues como contar un poquito nuestra visión como empresa y bueno, tenemos aquí como mucha información. ¿Listo? Entonces, me cuentan si ahí ven la pantalla bien. Sí, ponla completa, exacto, ahí, perfecto. Listo. Entonces, bueno, hoy ha sido todo un proceso, simplemente como anécdota. Yo ahorita hace poco estoy superando el COVID. Y bueno, creo que de alguna otra manera fue un poco difícil, pero yo creo que estas cosas nos transforman mucho y nos dan todavía como la fuerza para poder decir, bueno, ¿y yo para qué estoy aquí? Y yo creo que eso es parte de lo que vamos a hablar hoy, es no el por qué, sino el para qué. Entonces vamos a trabajar sobre temas como la parte de la humanización en la forma de entender al ser humano, la humanización de cómo eso puede construir marcas con ese sentido humano y de también entender de que los negocios también pueden de alguna otra manera generar valor en esa parte humana. Entonces, esa es básicamente la conferencia. Les cuento un poquito, solamente dos temas. Nosotros pues nacemos hace 21 años con este interés. Hace muchos años hablar de esto era un poco filosofía, pero digamos que creo que con el tiempo se ha venido integrando esas lógicas entre lo que es básicamente la parte humana y la parte de los negocios y cómo hacer como el bien y hacer negocios, ¿no? Entonces, creo que eso pues nos da una posibilidad muy importante hoy como para tener una voz en este tiempo. Y trabajamos sobre tres pilares que los vamos a ver hoy, que son básicamente los insights, que son como esas verdades humanas, adentrarnos un poquito más en esa persona que hay detrás de un consumidor, un cliente, un colaborador, etcétera. Trabajar sobre una metodología que nosotros desde hace más o menos 15 años venimos desarrollando con la parte de arquetipos, que nos permiten de alguna otra manera cómo entender cuáles son esas narrativas que son importantes fortalecer para generar esas conexiones que realmente nos van a llevar
como a trascender, ¿no? Y a tener como un fluir en el tiempo de manera consistente. Y con un enfoque muy en la innovación, y creo que pues hoy la innovación y la agilidad es como símil, y es buscando siempre un poquito co-crear, colaborar, generar básicamente escenarios y poder básicamente inspirar a las empresas, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de ese escenario del human centric, y yo les quiero contar un poquito que hace, digamos que bueno, no ahorita, pero sí desde hace un tiempo ha habido como una gran pregunta en las empresas, y es que dicen, bueno, es que nosotros, si nosotros pensamos en los que hacen marketing, pues realmente como población no somos una gran mayoría, y creo que al final somos muy privilegiados. Y casi que hoy en día está la gran pregunta de decir, bueno, es que realmente tenemos que ir a entender no solamente al consumidor, sino ir a entender la persona, o sea, cuáles son esas necesidades humanas, qué les preocupa, cuál debería ser nuestra real oportunidad allí. Eh, y aquí vemos que empiezan a generar todas unas concepciones de decir, definitivamente, dejemos de hablar de consumidores, empecemos a hablar de seres humanos, pero empiezan de alguna otra manera a gestarse como muchas preguntas, ¿no? Nosotros hemos tenido muchos procesos de empatía con varias empresas en el desarrollo de sus capabilities dentro de dentro de los directivos, y muchas veces dicen, oiga, pero ¿cómo hace uno? Pues porque uno no es ni psicólogo, ni antropólogo, ni sociólogo, ni nada de eso, para poder entender esas tensiones humanas. Y bueno, y después de que las encuentro, ¿qué hago con eso? Porque pues que muy chévere que la gente quiera progresar, o la gente quiera reconocimiento, o la gente quiera seguridad, pero venga, es que yo vendo papas fritas. Entonces, a veces como que hay una pregunta en cómo yo integro esa realidad humana con la realidad del negocio. Y creo que eso es parte de lo que queremos hoy poder solucionar, ¿no? O sea, cómo podemos entender en qué lugar entra el poder empatizar con los mercados de manera humana, y en qué lugar entra mi rol como organización y como negocio para poder básicamente hacer un match importante allí. Entonces, vamos a trabajar sobre 3 conceptos que son los Human Insights, que es básicamente encontrar esas verdades en tensión, o sea, porque a veces siempre, bueno, el tema del insight siempre ha sido un concepto que, pues como que a veces es demasiado amplio, y a veces parece que todo es un insight, entonces un dato es un insight, una estadística es un insight, pero realmente los insights nos permiten a nosotros develar tensiones, es realmente cuáles son esos aspectos que de alguna otra manera las personas hoy tienen como conflicto, y que de alguna otra manera el insight me permite encontrar un camino para visualizar una oportunidad de solución. Eso es lo que hace el insight realmente. Es ese momento donde uno dice, claro, ya entendí, y de alguna otra manera me permite visualizar la oportunidad. Human Brand es, claro, hoy en día, de hecho hay mucho tema en qué significa una marca con propósito, qué significa humanizar marcas, qué significa que las marcas empiecen a trabajar desde un lado más humano, y ahí básicamente, digamos, dentro de este proceso, pues hemos visto bueno, cuál va a ser el rol de las marcas y cómo van a seguir generando valor en estos momentos. Y el Human Business es porque definitivamente la humanización no puede ser que uno humanice al consumidor o al cliente y no humanice a sus colaboradores, y no se humanice uno mismo como líder en esos procesos, y buscar de alguna otra manera entender que realmente estamos en un proceso holístico, ¿no? Entonces, eso es un poquito el escenario. Entonces, vamos a empezar con el tema de qué es el Human Insight y cómo funciona. Inevitablemente, a pesar de que a veces uno no quiere hablar del virus, porque uno dice, ya estoy mamada del COVID, perdóneme la expresión, esto ya no quiero, pero metafóricamente un virus, no este, sino cualquiera, es poderoso porque encuentra un fallo en el sistema. O sea, realmente lo que hace poderoso un virus es eso, encontrar un fallo en el sistema. De hecho, pues creo que por lo menos a mí me puso a prueba el sistema inmunológico full. Y cuando uno empieza a preguntar de alguna otra manera cuáles son esos aspectos o esas variables que más influyen en la situación, empezamos a encontrar que más allá pues solamente de si yo me fortalezco mi salud, etcétera, hay otros contextos y hay otras cosas en el sistema que empezaron a ser mucho más visibles. Entonces la gente dice, claro, al final todo lo que afecta este proceso es la inequidad social, la poca estructura a nivel de salud, ¿Sí? las actitudes a nivel de la parte del cuidado del ambiente, de la naturaleza, el capitalismo y el consumismo,
el tema de las gobernancias y una de las cosas que empieza aquí Te cepillas, ¿no? ay, eso es muy normal. Yo creo que Juliet. Dame pues un segundito. Listo. Ya volvimos. Ya, solucionado. Sandra, no te estamos escuchando, danos un minuto, algo pasa. No, ya, ahí. Ahí, de nuevo. No, que digo que estas situaciones suelen pasar. Y una de las cosas que, por ejemplo, cuando hablamos del tema del capitalismo y el consumismo, ustedes están viendo que las personas están empezando a reevaluar lo que significa calidad de vida, lo que significa valorar lo importante, lo que significa volver con lo simple, lo que significa la solidaridad. Digamos que empezamos a reevaluar muchos de los temas que veníamos trabajando, pero aquí estos temas son macro, estos temas no son específicamente de consumo del producto, sino son de necesidades que están en la sociedad. Y ahí es donde empezamos a decir, bueno, ¿y cuál va a ser la postura de las marcas en este proceso? ¿No? Entonces, ¿en dónde construir valor? Si nosotros pensamos en el tema de la evaluación del marketing, lo que nosotros veíamos era, claro, hubo un momento en que el marketing estaba muy centrado en el producto y de alguna otra manera el marketing un poco del desempeño, donde uno dice, bueno, yo compro el producto por lo que hace. Luego empezamos que fuertemente, yo era muy apasionada del marketing simbólico, del marketing con significado, que yo siento que sigue siendo vigente, pero digamos que ya esa lógica de la marca y del culto a la marca va cambiando y entonces no es suficiente que tú digas que tú representas la alegría o que tú representas el disfrute, no es suficiente, ¿no? Porque pasamos básicamente de esta marca como culto a un tema básicamente de que yo no compro por lo que representa, sino que también compro por el impacto que genera, ¿no? Y ahí básicamente empezamos a entender esta demanda de propósito. Y por eso es que hoy dicen, pues, no me cuentes y la mejor publicidad son las acciones, ¿no? Porque a veces uno dice, tienen discursos muy bonitos, pero al final, ¿qué estás haciendo por mí? Una de las cosas que hablábamos con el grupo es que decíamos, bueno, es que al final cuando uno empieza a trabajar al ser humano, pues el ser humano de alguna manera tiende a ser egoísta. Y uno dice, sí, es egoísta, porque al final también uno dice, bueno, y eso de alguna otra manera, ¿en qué me beneficia? O sea, ¿cuál es el valor que yo recibo por estar allí? Entonces empezamos a mirar un marketing que se empieza a centrar más como en ponerse al servicio de, y buscar que ese propósito no sea la transacción como estaba antes, ni muy asociado al tema comercial, porque antes el propósito era como muy, ese lema que de alguna otra manera quería como minimizar la percepción básicamente de lo no, o sea, o alejarse de lo no transaccional, pero hoy en día es más importante entender más bien cómo impacto. Y aquí hay un concepto que nosotros hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo y es que la marca no se posiciona en una categoría. O sea, yo no creo que el competidor solamente es si yo vendo una gaseosa o si yo vendo no sé, una bebida alcohólica o si yo vendo un alimento, mi competidor son otros alimentos. Ya las marcas empiezan de alguna otra manera a ubicarse en un terreno o en un territorio, que no es un territorio de comunicación, sino es en donde de alguna otra manera tú te vas a mover con la marca en esos escenarios donde tienes que generar impacto y donde la sociedad está esperando que haya un impacto. Y cuando ya las marcas empiezan a entender en qué terreno se van a mover, si tú te vas a mover en el terreno de, no sé, generar seguridad alimentaria o buscar un poco el tema del valor de la diversidad o buscar el tema del respeto a la vida, cuando tú te empiezas básicamente a meter en esos terrenos que generan más impacto, pues ahí lo bonito es que la marca se vuelve simplemente como un escenario de oportunidad para el desarrollo de muchos modelos de negocio. Entonces ya vemos marcas que estando, no sé, en el negocio de la venta de productos de alimenticios, pues luego se meten al mundo de los restaurantes o compran startup o desarrollan aliados básicamente para generar esas otras demandas que tienen las personas con respecto al tema de la alimentación saludable. Entonces, siempre el mensaje es, o sea, mira, tú como marca no estás posicionado en una categoría,
tienes que buscar cuál es tu territorio. Y ahí es donde empezamos a generar valor. Aquí hay unos videos que particularmente me parecen que ahí es donde uno como que rompe un poco el paradigma entre mi segmento y mi propósito. Y es que a veces uno dice, bueno, ¿qué tanto pesa tal segmento y qué tanto yo realmente voy a hacer toda una estrategia para un segmento X? Cuando realmente conectarme con un segmento pone de alguna otra manera en evidencia y pone en relieve lo que realmente soy yo para la gente, y lo más probable es que no es que le estoy vendiendo a ellos, es que la gente va a querer estar con una marca que también genera esos valores y de alguna otra manera generan un impacto positivo en la sociedad. Entonces aquí vemos una iniciativa de Microsoft, digamos, en relación a los niños con discapacidad. My name is Grover. Sean. My name is Ian. I'm Taylor. My name is Owen, and I am 9.5 years old. So Owen was born with a rare genetic disorder called Escobar syndrome. He's had 33 surgeries to date. I love video games, my friends, my family, and again, video games. It's his way of interacting with his friends when he can't physically otherwise do it. What I like about the adaptive controller is now that button, that's that button, that's that button. Perfect. One of the biggest fears early on is, how will Owen be viewed by the other kids? He's not different when he plays. No matter how your body is or how fast you are, you can play. It's really interesting to have this world. ¿Cuál es el valor de conectarme con él? Yo creo que eso es parte como de las lógicas que ahorita nos acompañan en muchos temas, ¿no? O sea, cuando uno dice, bueno, ¿en qué invierto mi presupuesto de marketing? ¿En solamente hacer publicidad o generar acciones que realmente generen un impacto y repliquen básicamente mi... My name is Grove. Y aquí vemos, hay un tema que también ha venido generándose en este contexto, y es, o sea, tener la capacidad de comunicarnos adecuadamente. O sea, vamos a ver una campaña de Gillette que tuvo bastantes críticas con respecto al tema de cómo se está de alguna otra manera visualizando las nuevas masculinidades y cómo otra marca responde un poco a ese proceso. Y quizás la intención de Gillette no era decir otra cosa, sino los hombres, entre comillas, tienen que cambiar porque tienen que conectar con otros referentes, pero en el fondo es evidente todo lo que cualquier hombre no quisiera ver de sí mismo. Entonces, hay que tener mucho cuidado en por querer de alguna otra manera lanzar un mensaje que puede ser muy positivo, terminamos generando un conflicto en la forma como lo estamos comunicando, ¿no? Entonces, esto es Gillette. Entonces aquí vemos un poquito como cuando uno dice cuál era el insight detrás de esto, porque si el objetivo era mostrar todo lo que el hombre tiene que cambiar, pues en el fondo lo que tú estás tratando es de reflejar lo que quizás más lo afecta, ¿no? Entonces digamos que generó como con una buena intención, digamos, generó una reacción un poco compleja, y vienen otras marcas que empiezan de alguna otra manera a responder. De pronto no de la mejor manera, pero sí empezar a generar un punto de vista diferente. Vamos a ver. What is a man?
Is a man brave? Is a man a hero? Is a man a protector? Is a man vulnerable? Is a man disposable? Is a man broken? Is a man trying? We see the good in men. Entonces, esta fue la respuesta, bueno, de una categoría de más que relojes. Ustedes saben que tiene unos simbolismos muy fuertes con el poder, bueno, con muchos otros temas. Se atreve con un poquito a responderle a Gillette luego de este anuncio. Y entonces vemos que empieza a generarse un código que es el activismo. Y ese código que es el activismo, y yo creo que es un despertar de alguna otra manera, tanto para nosotros como, pues en general, como seres humanos, como ciudadanos, como padres, como madres, como líderes, es que definitivamente, bueno, o sea, esto nos tocó y esto implica que tenemos que hacer algo. Entonces, ya en este momento somos críticos, o sea, no somos ni complacientes ni nada, sino somos críticos. Y hay una cosa, y ahí donde empezamos a ver que las compañías dejaron de ser expectativas de esas realidades para ser actores, ¿no? Ya de una sociedad, para tener un contacto básicamente, y pasaron de tener valor por lo que producen a tener valor por el impacto que dejan. Y ahí es muy importante, y la palabra que sí, pues en el grupo que está aquí arrastra un poco tendencia, es el tema de definitivamente el propósito es una generación de impacto más que un lema bonito o simplemente una bandera, es realmente qué es lo que estoy dejando en la sociedad. Entonces, aquí hablamos un poquito de las marcas que estando en un mundo de, no sé, de nutrición, bienestar, ustedes pueden ver que se puede meter ya al mundo de los restaurantes, de hecho se puede meter a desarrollar o al mundo de la tecnología tratando de buscar básicamente patrones alimenticios adecuados y desarrollar por ahí un modelo de negocio diferente, aliarse o desarrollar aliados en ese sentido. Ya esto se abrió, o sea, ya tú no estás pensando en cómo compito solamente con mi producto, sino en dónde están las oportunidades para yo generar valor con mi propósito. Y ahí es donde se generan nuevos modelos de negocio. Entonces, un poquito cómo funciona esto. Cuando uno piensa en el Human Insight, es el Human lo que te hace y lo que te permite es que te ayuda a traducir básicamente la parte funcional de los productos a entender primero la parte emocional y luego identificar realmente en dónde están esos códigos de conexión. O sea, el insight es eso que te permite ir como al detrás de las cosas, al por qué pasa lo que pasa, al por qué la gente hace lo que hace, ¿no? Y por eso cuando nosotros decíamos, si mientras los productos están ubicados en categorías, cuando yo descubro el insight, pues ya empiezo a entender realmente una dimensión donde está el territorio y entendiendo un poquito los terrenos empiezo a generar las alianzas, empiezo a descubrir las oportunidades para entender cómo jugar en esa relación con estas personas y con estos consumidores. Y el insight, y detrás de un insight siempre hay una atención, que eso es muy importante. O sea, no, un insight no es, no sé, el 46% de las mujeres cabezas de familia dejando de trabajar. O sea, la pregunta es realmente eso qué tensiones va a generar, ¿no? La tensión entre el tema de tener como, no sé, la posibilidad de tener su familia adecuadamente, pero al mismo tiempo
de poder traer un ingreso necesario. O sea, cómo vamos a solucionar esas tensiones, ¿no? No necesariamente es como, uy, ahora hay que mirar cómo se les da trabajo, sino que bueno, vamos y entendamos a esa persona cómo está viviendo esa realidad, cuáles son las cosas que les está moviendo, cuáles son los apalancadores que yo puedo tener para movilizarla, y empecemos a construir un camino de valor allí, ¿no? Entonces, una de las cosas que pasa es que evidentemente estamos en un momento de mucha vulnerabilidad, y ahí es donde pues muchas marcas se han ido como afiliando de alguna otra manera a escenarios con una perspectiva un poco diferente y más allá básicamente del producto y más allá solamente de la categoría. Aquí vemos un caso, por ejemplo, como con una tensión muy política, Airbnb, bajo el discurso de Trump de cerrar las fronteras, empezó a hacer un llamado a la hospitalidad universal, porque él está en el terreno de la hospitalidad, ¿no? Él está en el terreno básicamente del acoger al otro, y uno dice, bueno, si tú tienes ese terreno, vamos a ver cómo te mueves hoy con las nuevas realidades y cómo desarrollas nuevos escenarios para poder mantener ese propósito al lado, ¿no? Y cuando, por ejemplo, uno mira, que pues, digamos como que también he tenido la oportunidad de trabajar con Bavaria y con algunas de sus marcas, digamos que uno ve que, digamos, por mucho tiempo la cerveza era un tema de la afuera, es un tema de socialización, y bueno, con todas las implicaciones que implicas, como quedarse en un momento de consumo versus estar en casa, versus tener un poco más, un consumo un poquito más, digamos, como definido en diferentes momentos dentro de la semana. O sea, el poder entrar a casa siempre fue un tema, y ahorita como que esto generó fue una oportunidad, porque realmente, pues en la medida en que no podemos salir a bares, en la medida que no podemos socializar tanto, este tipo de categorías empiezan a volverse como también una válvula de escape, pero eso también genera otro tipo de conflictos. Entonces me pareció interesante esta campaña que de alguna otra manera hizo Bavaria con el tema de buscar que los niños no consuman alcohol a temprana edad, porque evidentemente una de las grandes restricciones de entrar a casa es que siempre hay como una sensación de el tema moral, como con la familia, de decir yo no quiero que me vean tomando porque es que yo tomo con mis amigos o tomo en otro contexto, y como cuando ya empiezas a ingresar tratemos de entender que esto va a tener unas implicaciones, ¿no? Entonces empezamos a ver como una posibilidad de cómo se genera valor allí. Y digamos como otra paradoja, que es como por ejemplo el tema de la violencia intrafamiliar también puede ser un tema que va de alguna otra manera en algún momento a tocar a estas categorías, porque pues este código que utilizaron de pues no necesariamente por estar en casa estás realmente protegido, estás seguro, y eso es muy diciente, ¿no? Yo creo que hay unas realidades que también hay que intervenir en la forma como queremos conectarnos con las mujeres, y uno dice, pues, ¿qué pueden hacer las marcas perdón, generar como ese valor? Entonces, ¿cómo logramos organizar este proceso? Hay que entender las realidades de las personas, empatizar y entender básicamente esa realidad, cómo están a nivel general y holístico, entender qué las mueve, cuál es su motivación, y lo más importante es identificar dónde están esas tensiones o esas dificultades, porque son las que me permiten a mí encontrar un punto de conexión y un punto de generación de valor, porque de alguna otra manera estoy solucionando una necesidad real. Ahí es donde están las verdaderas necesidades, ¿no? En este conflicto entre lo que yo quiero y lo que me toca o donde yo estoy, ¿no? Entonces, es muy importante el tema de la empatía. Y una de las cosas que pasa para el tema de la empatía es tres aspectos que nosotros hemos visto. Uno, digamos que cuando nosotros hacemos los procesos de salida de las personas o de los gerentes a procesos de empatía, no es suficiente ir a ver la realidad del otro. O sea, no es suficiente decir, venga, vamos a las casas y miremos cómo vives, venga y preguntémosle, si en algún momento dentro de ese proceso no soltamos un poco nuestro rol, no soltamos como el ego que nos acompaña, ¿no? Porque a veces
digamos, a veces las miradas, a veces tenemos, por ejemplo, vamos a un estrato vulnerable y pues yo a veces voy con una mirada muy de lástima y a veces no estoy entendiendo realmente cuáles son sus códigos y cómo realmente es que él está viendo su perspectiva de vida. Entonces, cuando uno empieza a querer empatizar, es muy importante soltar el ego, es muy importante tener un proceso que se los vamos a contar y es muy importante tener unas herramientas, porque si no, eso es como cuando uno dice, no, está muy difícil, las personas están pasándola muy mal y pues ahora pues no sé qué hacer con eso, o sea, y cómo hago yo, entonces digamos que muchas a veces de las decisiones rápidas es, no, tenemos que bajar el precio, tenemos que generar affordability, tenemos que generar packing diferentes o multipacking, bueno, empiezan a generar y uno dice, sí, eso está bueno porque ahí te mantienes en un índice de consumo, que está bien, pero al final uno dice, bueno, pero realmente detrás de esta realidad, ¿cuál puede ser tu valor? Para que todo lo que tú hagas pueda ser mucho más fácil ingresar a esa realidad y tener como, o sostenerte en esa relación, ¿no? Entonces, empatizar es poder conectarse con el otro y en este modelo de activación de propósito, ¿no? Y de poder básicamente realmente entender necesidades y leer necesidades, básicamente tenemos como un pequeño modelo donde lo que hacemos primero es rastrear un poquito la realidad y la realidad es entender cómo viven, dónde viven, con quién viven, cómo son sus redes de apoyo, cómo son su forma básicamente de tomar decisiones, etcétera. Entender qué las mueve, cuáles son esos human drivers, o sea, cuáles son las motivaciones que ellos tienen, porque eso al final son como los tensores que yo voy a poder activar para poder realmente conectar con ellos y entender básicamente en esa realidad entre ese cruce entre la realidad y la motivación, cuáles son esas intenciones que vamos encontrando, pues para a partir de eso generar esas propuestas de valor. Entonces uno empieza como a tratar de decir qué lo mueve. Aquí tenemos un modelo de 12 motivaciones basado pues en la parte arquetipal y a veces uno dice, sí, hay personas que tienen la necesidad de buscar, hoy en día, por ejemplo, fuertemente la seguridad, fuertemente el control. Creo que son de las cosas que más hoy estamos buscando sí, por motivación. O sea, la gente quiere volver a recuperar su vida, quiere volver a recuperar la sensación de poder fluir dentro de una realidad que conocía, ¿sí? O hay personas que están buscando de alguna otra manera volverse a conectar. Sí, cuando nosotros hacíamos las encuestas durante el confinamiento y el COVID, le preguntamos a la gente, ¿usted qué va a hacer después de esto? Pues todo el mundo, esto era una floración de pura socialización. Y pues es lo que ha ocurrido, ¿no? Cuando nos sueltan, como que al final el primer concepto es conectar, pero resulta que tú tienes que entender que hay una tensión entre cómo yo socializo, pero cómo me cuido. Y de alguna otra manera vamos a tener que mirar entonces cómo generamos desarrollos como, o soluciones para poder solucionar esas tensiones, ¿no? Que es como en este caso con un tema de la salud, o a veces tengo también conflictos con el tema económico, o a veces tengo conflictos con el tema social, un poquito lo que veíamos del tema de las mujeres en casa, que uno dice, no, a veces uno piensa que la realidad en casa es amigable, o eso es como una aspiracional, pero cuando uno va a la realidad de muchas familias, estar en casa es muy complejo. Eh, Hace poco que hicimos un estudio para poder entender, por ejemplo, la relación con el deporte y la forma como la gente estaba como conectándose con esos momentos básicamente de ejercicio. Ya. Ellos veíamos cómo el hogar se empezó a transformar, entonces el hogar de alguna otra manera se volvió como móvil, entonces la sala por la mañana parecía jardín infantil, pero por la tarde pues era el gimnasio, pero eso está chévere entenderlo, pero al final cosas que nos llamó la atención es realmente la gran preocupación de estas personas no es tanto tener las herramientas, sino mantener lo que ha logrado. O sea, el tema es cómo yo mantengo mis logros y ahí es donde empezamos a entender que no solamente es suficiente ayudarles a que ellos conserven, sino tratando de lograr, de buscar espacios donde ellos se identifiquen con esa motivación que realmente es lo que los mueve y lo que los hace sentir como de alguna otra manera conectados como con ese terreno del deporte. Entonces, bueno, ahí salieron una campaña que la desarrolló Gatorade con el tema de no cuentes los días, haz que los días cuenten, buscando básicamente motivar y generar como ese contacto, ¿no? Y el tema de las etnografías, eso es muy importante, la etnografía es muy chévere para poder, o sea, no, empatizar implica contacto y yo sé que ahorita mucha gente dice sí, pero con el tema digital es más difícil, a veces hasta es más fácil,
porque a veces uno puede entrar a la familia, porque a veces uno hace unas conversaciones y uno dice, ven, cuéntame cómo es tu casa, cómo vives, y a veces es chévere escucharlos, entenderlos, que ellos nos vayan mostrando su realidad, cómo son sus barrios, etcétera. Entender toda esa realidad también nos lleva a nosotros a decir, pucha, o sea, ¿en dónde podemos intervenir y de qué manera, no? Por eso ahí es donde el Insight nos permite como visualizar esa oportunidad. Esto es un poquito lo que pasa con el tema del teletrabajo, porque hay un tema entre la aspiración, el deseo y la realidad. Y esto es un tema que nos cobija a nosotros, porque tenemos los medios, porque tenemos, digamos, como las condiciones. Pero cuando uno empieza a ver otro tipo, donde además está la mayoría de nuestra población, o sea, empezamos a entender que una de las cosas que ha pasado con esta crisis es que ha afectado mucho a las madres cabeza de familia, que además es un porcentaje muy alto de la población. Y ellos, y ahí empezaron a generar esas tensiones de, bueno, ¿y cómo puedo trabajar y al mismo tiempo cuidar a mis hijos? Pues ya que toda esa red de apoyo que tenía antes, que era el colegio, la vecina, el jardín, etcétera, que eso en los estratos bajos es muy, muy potente, o sea, la red de apoyo, digamos, a nivel como de los vecinos, de su contexto, etcétera, es muy importante, se perdió. Entonces, ¿qué pasa? Entonces aquí es donde uno vemos iniciativas como por ejemplo en el caso esto es de Belcorp, que buscando de alguna otra manera, digamos, como conectar a lo que llamaran las consultoras, que pues que ustedes saben que son estas mamás cabezas de familia que a veces no pueden tener un trabajo, o si tienen un trabajo, esto es el extra para poder de alguna otra manera mantener a su familia, como hicieron todo un plan para poder básicamente así que ayudarles a que puedan seguir haciendo su trabajo y puedan seguir generando de alguna otra manera sus ingresos a través de la casa, a través de toda una capacitación en digital, a través de todo el tema de desarrollar ese espíritu emprendedor en ellas y poder generarles caminos que posiblemente ellas no ven o posiblemente no creen que puedan acceder. Entonces, eso me parece interesante de cómo, por ejemplo, entonces yo ya no me conecto me conecto con los aliados, también humanizándolos, entendiendo su realidad y generándoles herramientas para poder básicamente sostener mi negocio, pero también básicamente atender una realidad social y muy importante, ¿no? Y digamos que eso es lo que ha venido desenmascarando toda esta situación. Estas son campañas que nos ayudan a entender que pues ella no es una doctora, ella es simplemente lo que hay detrás de esto es un maltrato y ese tema de enmascarar y de hoy de alguna otra manera poner en evidencia todos estos temas pues empiezan a ser súper importantes y uno empieza a decir, bueno, y las marcas que han trabajado la autoestima, ¿qué van a hacer? O sea, estas marcas que de alguna otra manera se están promoviendo básicamente el tema de las mujeres, ¿cómo van a atender esta realidad? Entonces ahí es donde uno dice, no solamente es trabajar sobre el tema de la autoimagen, que era en el contexto donde se movía, o en el tema de la seguridad en un momento dentro de su ciclo de vida, que en este caso es la pubertad, en el caso básicamente de Always, sino también hay unas realidades con las mujeres que hay que intervenir y cómo lo vamos a hacer, ¿no? Esto, por ejemplo, me parece interesante. PepsiCo lanza una bebida para poder dormir mejor y me parece que es chévere porque no es, o sea, está en el mundo de las bebidas, está en el mundo de las gaseosas, pero de alguna otra manera encuentra oportunidades para generar valor de otras maneras y posiblemente esto va a empezar a movilizar ciertos valores a nivel interno que van a generar como una visión un poco más holística de su rol como marcas, ¿no? Y eso es lo que están esperando. O sea, el 62% de los clientes quieren que las empresas tengan posturas irrelevantes en temas complejos. O sea, lo que tiene que ver con el cambio climático, la inclusión, el empoderamiento femenino, la transparencia. Hoy creo que hay un tema también a nivel de cómo se consolida el tema de la masculinidad. Hace poco hicimos un taller sobre las tipologías de la masculinidad y definitivamente cada vez que la gente dice que hay que reeducar la masculinidad, eso es como mandarles el mensaje de que todos los hombres son como una raza, pues como no ciudadana, ¿no? Entonces, creo que a veces hay que mirar cómo se dan esos mensajes para que funcione. Y como estamos en la era de los datos y de las estadísticas y de los movimientos, es súper importante, pero siempre hay que entender realmente quién es el que está detrás de esos datos. Por eso es muy importante el tema de humanizar a esa persona que a veces uno puede encontrar en lo digital, puede encontrar básicamente en las estadísticas,
pero de alguna otra manera también entender realmente cómo está funcionando esa realidad y de qué manera básicamente se está generando esas conexiones. Entonces, generar un punto de vista humano implica conocer esas realidades y tomar una postura, y no es un posicionamiento, o sea, es una postura, ¿sí? Para nosotros, digamos, en este método, hemos como que concebimos un poco que los insights básicamente te ayudan a entender cuál es la trama de la historia, porque te ayudan a entender dónde está la atención, y vamos a ver que esta parte arquetipal nos ayuda mucho a entender cómo son esos personajes que le dan vida a esa historia, es decir, en qué lugar estoy yo como marca en esta historia, en qué lugar estás tú como consumidor y en qué contexto me voy a mover para crear una narrativa potente. Entonces, los insights de alguna otra manera nos permiten generar básicamente esas tramas que se terminan siendo importantes, que terminan siendo valoradas. Esto es un caso que a mí me parece súper interesante. En una misma realidad social hay dos posturas. O sea, y creo que nunca pensábamos que iba a haber un Jaime Garzón, y además creo que él es como un emblema, él es un ícono, pero cuando uno empieza a ver estas otras iniciativas donde busca la otra polaridad, busca el otro punto de vista, uno dice, pues es interesante que están trabajando una problemática desde posturas bien diferentes. Y eso es un poco lo que permite entender este tema de que no estamos solamente metidos en una categoría, sino en un terreno donde podemos tener una postura clara, una definición clara. Una de las cosas que pasa en este tema del marketing también es que, claro, hay marcas que se están como queriendo adaptar y es un tema adaptativo. Y por eso es que a veces corren muchos riesgos en la inconsistencia, porque pues así no estaban creadas, versus las marcas que hoy están naciendo, ¿no? Y hay una cosa muy importante y por eso es que hay marcas muy grandes que están comprando las startups, porque parece que ellos encontraron una forma básicamente de generar un valor y una conexión distinta, porque la forma en cómo hacíamos negocios antes era distinta. Entonces, ahí es donde está también esa evolución, ¿no? Las marcas de antes tienen que hacer la migración y eso a veces, vuelvo y les digo, no genera la consistencia rápida, versus hay otras marcas que nacen de entrada con esa visión y con ese propósito y eso hace que sean mucho más consistentes, ¿no? Y en ese sentido pasamos de este ambiente muy corporativo, que habla mucho de la reputación, el ego, el rol, etcétera, a un ambiente muy de servicio, que es básicamente buscar generar acciones que realmente a la gente le importe, que a la sociedad le importe. Entonces, en este modelo, bueno, aquí yo creo que estas estadísticas ustedes las conocen mejor que yo porque pues es donde empezamos a entender que las personas están buscando y creen que una marca puede ganar y puede hacer el bien, que están esperando que se involucren con temas sociales y que de alguna otra manera pues empiecen a generar valor. Y aquí hay un modelo que, porque encontrar ese propósito no es solamente, como les decía, un lema, sino que tiene que estar muy alineado, ¿no? Tiene que estar muy alineado con la persona que es la persona que hay detrás básicamente de tu mercado, con el producto y con una postura. Digamos que el terreno de la marca hace que usted pueda de alguna otra manera dinamizar todos estos conceptos porque pues usted tiene que llegar a un momento de coherencia de lo que usted de alguna otra manera o donde el impacto donde va a generar pues tenga que ver por qué es lo que ofrece, ¿no? Porque no puede ir una cosa sobre la otra. O sea, si Bavaria de alguna otra manera, por ejemplo, desarrolló un hospital o quiso invertir básicamente en ayudar a Barranquilla, pues hay un sentido de por qué Barranquilla. Y bueno, y creo que eso les llevó a generar unas conexiones que eran importantes para el negocio, pero al mismo tiempo, de alguna otra manera también generaron un poco una misión que pues básicamente es reconocida. Entonces hay que empezar a alinear la persona con el producto, que es donde yo me muevo como categoría, el producto con mi postura, que es donde yo tengo una promesa, pero lo más importante es mi postura con las personas, que ahí es donde está mi propósito, ahí es donde yo construyo realmente un valor real y puedo de alguna otra manera generar valor. Y vamos a ver aquí algunos ejemplos. Esto es un poquito como las posturas a nivel arquetipal te ayudan como a tener dimensiones mucho más holísticas y no es como yo vendo juegos o fichas para armar, sino que básicamente yo hago que crear y hacer realidad las ideas. Y cuando uno empieza a ver al ego, pues imagínese el ego tratando de buscar manejar un poco la ansiedad en casa a través de la creatividad, por ejemplo, y cómo la creatividad se vuelve básicamente un escenario de generación de valor, ¿sí?
Y de alguna otra manera uno puede entender que las marcas empiezan a buscar de alguna manera conectarse con esos consumidores y a partir de esa filosofía empezar a generar nuevos modelos de negocio, nuevos modelos de relacionamiento, donde casi que ¿cómo se dice? Realmente mi reto es cómo yo logro tener un lugar en la vida de esas personas más que simplemente competirle a otra persona que hace lo mismo que yo a nivel de producto. Entonces las marcas tienen esas posturas y aquí vemos, por ejemplo, esta integración. Por ejemplo, aquí está Airbnb, que está en el mundo de la amabilidad, de este tema de la hospitalidad, y cómo, por ejemplo, ellos empezaron como a tratar de adaptar esa filosofía a la realidad. Entonces empezaron a hospedar a los médicos, ya que ellos no podían ir a casa. Entonces empezaron básicamente como a generar ciertas acciones para poder poner en evidencia básicamente esa filosofía y al mismo tiempo pues mantener básicamente su negocio, ¿no? El tema también del ego, por ejemplo, aquí donde pues esto que de alguna otra manera es mucho la creatividad y la construcción al servicio, básicamente las ideas empiezan de alguna otra manera a desarrollar aspectos que puedan facilitarle la vida a las personas y como yo creo algo para que tú estés bien, ¿no? O sea, la creatividad al servicio básicamente de la vulnerabilidad, ¿no? Entonces, esta forma de tener un compromiso de alguna otra manera y tener realmente una visión de cómo intervenir en esa realidad es muy importante. Y ahí es donde uno empieza a ver pues que las marcas que tengan, o sea, lo que más influye en la reputación de la marca es la forma como actúan, ¿no? Y las marcas, decíamos, ven el activismo como una forma efectiva de conectar como con los consumidores, ¿no? Básicamente, para poder tener una posición mucho más crítica a la hora de decidir qué marcas compro y qué marcas no. Aquí lo que estábamos hablando un poquito de la iniciativa de Bavaria, de cómo básicamente conectó básicamente con una región que era importante para el negocio, pero que al mismo tiempo pues tenía la necesidad real de esto, y es muy importante. Y uno puede construir esa parte humana como marca inspirándose en el origen. A mí me parece interesante cómo, por ejemplo, esta visión muy optimista y maga de Alquería, cuando uno piensa en su fundador y él tenía un lema que decía como que un vaso de leche es un vaso de salud y de alguna otra manera quería básicamente generar un compromiso con la comunidad. Empezamos a ver que hay una lógica y hay un discurso alrededor de eso. Entonces uno puede humanizar a través del origen, puede humanizar a través de encontrar realidades en tensión. Esto fue un comercial que salió en el Super Bowl de Budweiser, donde hablaba un poquito de el origen foráneo, básicamente del fundador, y que estaba en un momento de conflicto con el tema de los inmigrantes. Entonces, también la marca puede de alguna otra manera afiliarse a ciertas tensiones que están en lo cotidiano o afiliarse también a temas desde el producto, que no está mal, para poder básicamente generar pues una conexión relevante con los diferentes públicos, ¿no? Esto es el tema del calentamiento global y cómo esto afecta a los atletas. Y por eso básicamente lo que hace es cómo yo a través de mi producto puedo minimizar básicamente esos efectos sabiendo que tú eres mi cliente. Y puedes trabajar con los diferentes stakeholders. Yo creo que una de las cosas hoy en día es que hoy los negocios están por todas partes, ¿sí? O sea, están en mi relación con mis aliados, en relación con mis proveedores, en relación con mis clientes, en relación con mis colaboradores, temas de intraemprendimiento, de mirar células de trabajo, de incentivar básicamente los desarrollos internos. O sea, como que al final esto es al que pueda dinamizar y ser flexible en adaptar básicamente y adaptarse a esta nueva realidad, pues es el que va a ganar, ¿no? Y por eso aquí vemos este tema de estas iniciativas como Tienda Cerca, de poder básicamente decir, bueno, si las tiendas se van a afectar, venga, yo de alguna otra manera desarrollo algo para poder de alguna manera generar, o sea, facilitar eso. Claro, a mí me conviene, pues porque son mis aliados, pero en el fondo pues gano yo y ganan ellos. Entonces eso es una ventaja y ahí es donde las marcas empiezan a generar como esa lógica de responsabilidad, ¿no? Y la parte fuerte y última, y es el tema del human business, ya se acabó el tiempo, es que si nosotros vemos, esto es un modelo que tenemos del tema de los arquetipos y cómo tienen diferentes facetas. Uno de los arquetipos más fuertes ahorita que se nos activó fue el cuidador. Y una de las cosas que uno está viendo es
bueno, yo necesito a alguien que me proteja, yo necesito a alguien que me resguarde, yo necesito a alguien que me contenga. Y creo que una de las cosas es que han habido muchas solicitudes a las empresas de poder básicamente entender mi realidad y de aceptar que yo necesito también una visión y una relación diferente contigo, que no solamente el trabajo, sino que de alguna otra manera hay otras cosas que se me están afectando y necesito tener ese rol cuidador, ¿no? Y empezamos a mirar entonces que las empresas empiezan a tener como un tema muy benefactor, o empiezan a incentivar básicamente el poder que tiene el equipo para salir adelante, y las marcas empiezan de alguna otra manera a buscar ese arquetipo y mirar cómo lo activo dependiendo de quién es mi empresa, cuáles son mis valores, etcétera, ¿no? Y aquí de alguna otra manera vemos que me ha parecido interesante esta lógica entre lo público y lo privado. En un informe aquí lo que dicen es que los gobiernos se consideran mucho más eficientes en la lucha contra el virus cuando se asocian con las empresas, y de hecho dice que el 62% de los empleados confían que su empleador responda de manera eficaz y responsable al brote, y también confía más en la información procedente que cualquier otra fuente, ¿no? Y ahí es donde uno dice, es que la conexión ya con la empresa no es la de antes. O sea, ya esto se volvió un sistema, básicamente, donde todos estamos trabajando para lograr sobresalir y sobrevivir en todo este proceso. Entonces, lo que yo necesito es que, de alguna otra manera, ese ecosistema me esté conteniendo y me esté generando, pues, todo valor. Y ahí, pues, vemos que detrás de todo colaborar hay una persona. Yo, la verdad, digo, los líderes tienen que estarla pasando muy difícil, porque de todas maneras también están asumiendo nuevos roles que antes no tenían, en esa forma, en esa necesidad de contener a sus colaboradores, de contener a sus aliados, eh, y de poder empezar a alinear escenarios entre lo que yo hago y cuál es mi filosofía. Esto es el caso de Google, donde pues básicamente la petición de algunos empleados fue, podemos trabajar tecnología en la inteligencia artificial, pero por favor no desarrollemos esto como para algo que haga un mal a la sociedad. Y ahí de alguna otra manera es como estamos luchando por algo que nos conviene a todos. Y esa sensación también a nivel interno es súper importante, ¿no? Entonces, el mensaje final es: cuando uno trabaja con insights humanos y con todo el tema de empatía, hay una gran responsabilidad, ¿no? Porque los insights no solamente hablan de la parte humana del consumidor, ¿no? También hablan de esa parte humana de las empresas, de cómo viven, sienten y cómo de alguna otra manera ven esa relación con sus clientes, con sus aliados, con sus colaboradores, ¿no? Es cómo yo me voy a conectar con las diferentes realidades y cómo yo puedo tener una mirada human-centric, donde me afilio a temas que son mucho más cruciales que simplemente el tema básicamente de la categoría. Y esto no significa que perdamos de foco de la venta. Lo que yo les digo es cómo yo articulo lo que yo entrego con lo que el impacto que genero a través de mis acciones, porque seguro que las marcas van a preferir de alguna otra manera invertir en esas empresas más que en otras, ¿no? Eso es un poquito rápidamente el escenario que tenía para presentarles. Pues hay mucha información allí, pero pues creo que, espero más bien, que les haya generado valor y esta información. Excelente, ¿no? Y es un contexto, Sandra, del cual uno viene escuchando, conoces, digamos que se vienen trabajando las compañías, pero que los lleva a uno a enfocarse más a lo que dices tú, desde la atención, desde el arquetipo, desde entender más realmente qué es lo que está pasando con mi marca, con mi consumidor, y que se puedan tomar decisiones que yo creería que hoy están haciendo todas las marcas, de ser más humanas, de, de preocuparse más por lo que está pasando por su consumidor, pero que pueden ser abordadas desde otra manera, como decías tú, porque de pronto no dejamos el ego y ese estudio o ese análisis no puede ser realmente tan exacto como lo que necesitamos. Ya tenemos una primera pregunta aquí en el chat. Les recuerdo a todos que pueden también abrir sus micrófonos, ya pueden también prender sus cámaras si quieren hacer la pregunta directamente. Pero voy a comenzar con la que veo acá, que es: ¿qué casos de éxito conoces en la humanización de marcas propias? Es que yo digamos que entiendo que a veces las marcas propias parecieran que fueran como estas marcas que son como caballitos de batalla más que generadores como de un valor específico. Yo quisiera más bien, por ejemplo, hablar de todo el efecto que tuvieron como las tiendas de descuento, que de alguna otra manera actúan como dentro del escenario de los canales como la marca blanca, ¿sí?
Y es que cuando uno empieza a ver lo que hay detrás de eso, más que simplemente decir, bueno, ellos vinieron aquí a vender cosas económicas, es porque ellos crearon una narrativa muy interesante, como muy al estilo como de Robin Hood, o sea, de poder básicamente como hacer evidente cosas que estaban haciendo personas que te quitaban y que te quitaban tus cosas y quiero devolvértelas. Entonces a la parte, digamos, de los estratos más altos es como decirles, venga, te están cobrando la publicidad, te están cobrando esto, te están cobrando un poco esto, y a los estratos más bajos decirle, pues tienen la posibilidad del acceso. Entonces, digamos, ahí es donde hacen fuerte las marcas, más allá simplemente de esa propuesta de económico cercano, es que hay detrás básicamente una forma de significar esas acciones de estas marcas que hacen que la gente al final termine afiliándose y decir, pues yo estoy con ellas. O sea, porque me estás diciendo algo que realmente a mí me está quitando un velo y tienes toda la razón, ¿ves? Entonces, yo creo que ahí es donde uno dice, pues hoy en día yo no sé si uno pudiera hablar de las marcas blancas o de las marcas que tienen pues un sello específico, sino es la verdadera marca es la que de alguna otra manera desde su espíritu logra generar un impacto sin tener que ponerle un logo bonito, ¿sí? O sea, eso para mí es como parte del escenario actual. Ok. No sé, ¿tenemos alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere abrir su micrófono para preguntarle a Sandra? Aprovechar, la tenemos acá con nosotros. Bueno, los veo como muy tímidos, Sandra. O muy Sí. claro todo o muy tímidos. O no entendí. No, yo creería que todo muy claro. Por ahí estaban dando las gracias de que muy buena conferencia, pero bueno, no tenemos más preguntas por ahora entonces. ¿Podemos compartir la presentación, Sandra? Sí, ¿Cómo yo es les el puedo compartir unas memorias pues, de la información porque siempre es un poco larga, eh, Ajá. para que tengan como pues además como esos modelitos que ayudan mucho a administrar un poco el mindset, ¿no? Y Ujú. poder articular. Ok, perfecto. Como te digo, aquí los comentarios en el chat son más hacia muchas gracias por la conferencia, interesante, muchas gracias, muy buena charla, mil gracias. O sea, creo que lo que pasó fue que todo fue muy claro y podemos complementarlo entonces con esto. No, Muy nada, buena información. aquí fue qué pena pues que yo sé que teníamos poco tiempo y así como que aceleré. Pero No, tranquila, estamos perfectos. Terminamos en punto, muy puntual. bueno, sino, digamos que creo que lo que dicen allí es una información y gracias por decir que es oportuna. De verdad, para mí me da mucha gratificación haber esperado 21 años para esa intuición con la cual yo inicié en este mundo, pues hoy en día uno dice, bueno, no estaba tan loco esa postura. Y poco a poco, como les digo, o sea, articular un poco el negocio y articular un poco el impacto, pues es un reto, pero el que lo logre, además de que se le abren 20.000 oportunidades de negocio, pues se le abre una generación de valor y de tener básicamente una reputación muy importante en el mercado. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, no, muchas gracias a todos por acompañarnos. A ti, Sandra, qué dicha tenerte con nosotros en la comunidad. De verdad, este tema es súper apasionante y estoy de acuerdo contigo. Sí que viene como anillo al dedo en estos momentos de pandemia, prepandemia, pandemia, pospandemia. Realmente se hace muy valioso esto del entendimiento y de la humanización de las marcas. Entonces, muchas gracias a todos. Síganse cuidando. Tú también, Sandra, termínate de recuperar. Gracias por hacer ese esfuerzo para estar aquí con nosotros. Y bueno, nos vemos pronto. Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias a ustedes por el tiempo y bueno, por la paciencia y todo. Chao. Chao, chao.